Muy bien, buenas tardes, chiquillos, chiquillas. Vamos a, vamos a orar antes de continuar. Nuestro Padre Celestial, gracias porque podemos estar juntos en esta tarde. Pensamos en tu palabra, pensamos en cómo Pilato muestra a tu Hijo y lo presenta y dice de él: he aquí el hombre. Vamos a ver cómo Zacarías muestra una figura de tu Hijo y dice también: he aquí el hombre. Y pensamos que cada vez que abrimos tu palabra, lo que estamos haciendo es lo mismo, es presentar a tu Hijo, es decir, he aquí el hombre. Y no podemos hacer esto sin la guía de tu Espíritu. No podemos hacer esto de una manera que te glorifique sin la guía de tu Espíritu. Y es por eso que necesitamos de ti, es por eso que queremos comenzar recurriendo a ti, dependiendo de ti. Guía las palabras que salgan durante estos minutos para que glorifiquen a tu Hijo, para que presenten a tu Hijo, para que efectivamente sean una respuesta a esta frase: he aquí el hombre. Guíanos en estos minutos que tenemos por delante. Quedamos bajo tu dirección, expectantes a lo que tú nos hables, a cómo tú toques nuestro corazón a través de tu palabra. Siempre en el nombre de Él, del hombre perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a hablar entonces en esta segunda parte y vamos a hablar acerca de garantías. Por lo general, los seres humanos somos criaturas de garantías, vivimos con garantías, queremos garantía para prácticamente todo en la vida, garantía de que el matrimonio va a funcionar, de que el trabajo será rentable, de que nuestro ministerio cristiano va a tener algún impacto. Para todo hay garantías. Compramos un artículo y por cierta cantidad de dinero, entonces te ofrecen más años de garantías. Tu tarjeta de crédito en un hotel es la garantía de que efectivamente vas a pagar al final y no vas a generar un destrozo en la habitación donde estás alojado. Tu ticket cuando vas a alguna obra de teatro o al cine es la garantía de que tu asiento está ahí reservado para ti y no se le va a vender a otra persona y luego vas a tener ahí algún problema al momento de sentarte. ¿Se fijan? La idea de garantía está presente por todos lados y en todas partes de nuestra vida cotidiana. Y cuando se trata de la obra de Dios, cuando se trata del plan de Dios, Dios en su gracia también entrega garantías de que su obra se cumplirá efectivamente tal como Él lo ha dicho. Y el pasaje que vamos a ver hoy día tiene todo que ver con eso, con garantías. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, la noche de furor, esta noche de fiebre de 8 visiones, esta metralleta de visiones que tiene Zacarías en una sola noche ya ha terminado. Zacarías se ha despertado, probablemente necesitó una buena taza de café hebreo para poder despertar después de todo este tremendo tumulto de revelación que acaba de recibir. Y ahora entonces Dios le pide a Zacarías que haga algo. Eso es lo que vamos a ver hoy. Pero esto que Zacarías va a hacer ahora a continuación toma elementos claves de las 8 visiones que él tuvo esta noche, y lo que van a buscar hacer es que lo que es central en estas visiones se va a exhibir en todo su esplendor. Dicho de otra manera, el párrafo que vamos a ver hoy día es como el destacador que subraya qué es lo más central, lo más relevante de las 8 visiones que acabamos de ver. Si ustedes recuerdan, las visiones 1, 2 y 3 mostraban a Dios acercándose para encontrarse con su pueblo, ¿verdad? Las visiones 6, 7 y 8 mostraban al pecado alejándose del pueblo para ser finalmente exterminado, para nunca más molestar al pueblo. Dios llega, el pecado se va. Dios está presente, el pecado está ausente. Y entonces en el centro, las visiones 4 y 5 nos muestran a Dios finalmente haciéndose presente en medio
de su pueblo, y Dios y el pueblo se encuentran, la suciedad es limpiada, el poder es otorgado, ahí justo en la mitad, pero la clave en estas visiones centrales es la figura de un sacerdote, acá mostrándonos a Josué, y de un gobernante también de la familia de David, de la familia real, llamado Zorobabel. En el centro del foco de las luces de estas 8 visiones, entonces, tenemos esta mezcla entre sacerdote y rey, esta persona que va a mediar todas las bendiciones de Dios a su pueblo. Dicho de otra manera, y esto es lo primero que quiero que quede claro, con todo el énfasis que se ha dado en Zacarías con respecto a la reconstrucción del templo, lo curioso es que lo más importante, el clímax, lo central, el núcleo en las visiones, no es un edificio siendo reconstruido. Es esta persona que es un sacerdote y al mismo tiempo rey. Es un rey sacerdote. Y en este párrafo se nos da garantías con respecto a esa persona. Vamos a leer entonces de qué se trata. Vamos a Zacarías capítulo 6 y vamos a comenzar la lectura en el versículo 9. Zacarías capítulo 6, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, toma de los del cautiverio a Heldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón, cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará, y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Helem, a Tobías, a Jedaías, y a Gen, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán, y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros, y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Hasta aquí la lectura. Y entonces, a la luz de estos versículos, hoy día quiero hablarles, número 1, del regalo de una señal, número 2, del retrato de un líder, y número 3, del recuerdo de una promesa. Esos son los 3 grandes temas que quiero que veamos a la luz de estos versículos. En los versículos 9 al 11 vamos a hablar del regalo de una señal. Luego en los versículos 12 y 13 del retrato de un líder. Y finalmente en los versículos 14 y 15 del recuerdo de una promesa. Vamos a ver entonces qué cosas nos tiene preparada la palabra del Señor en esta segunda parte. Vamos a los versículos 9 al 11, el regalo de una señal. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, y entonces el versículo 10 nos dice, toma de los del cautiverio a Heldai, a Tobías y a Jedaías, y luego de leerlo, la impresión que a nosotros nos queda es que Zacarías está tomando a estas 3 personas, ¿verdad? Toma a uno, a otro y al otro y lo lleva a cierto lugar. El problema es que eso no es probablemente lo que está expresando el texto. Cuando ustedes van al hebreo, al original, la partícula que está acá al principio, en el versículo 10, toma de los del cautiverio. Esa partícula de es exactamente la misma en el hebreo que está antes de Heldai, antes de Tobías y antes de Jedaías. Por lo tanto, una quizás traducción más literal sería toma de los del cautiverio de Heldai, de Tobías y de Jedaías. Entonces, la idea no es tanto de tomarlos a ellos, sino de tomar algo de ellos. ¿Qué cosa? Versículo 11. Tomarás, pues, plata y oro. Es por eso que la Biblia de las Américas traduce este mismo versículo de la siguiente manera. Lo traduce diciendo,
toma ofrendas de los desterrados, de Heldai, de Tobías y de Jedaías. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos a personas que vienen de Babilonia, estos tres personajes, vienen de Babilonia trayendo ofrendas. Gente que viene de lejos, trayendo regalos caros. Guarden esa imagen en su memoria, en un rincón de su memoria, porque lo vamos a volver a retomar más adelante. Gente que viene de Babilonia trayendo ofrendas, y con estas ofrendas de personas que volvieron de Babilonia, Zacarías va a ir a la casa de Josías. ¿Para qué? Bueno, para hacer coronas y luego ponerlas en la cabeza del sumo sacerdote que ya hemos leído. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Qué tiene de importancia esto? Es importante porque aquí, casi inmediatamente después de las 8 visiones, de esta noche tremenda que tiene Zacarías, ya empezamos a ver pequeños destellos, pequeños vislumbres que cumplen en una mínima, pero real medida, parte de las visiones que ya ha tenido Zacarías. Piénselo por un momento, tenemos un grupo de personas que nadie conoce, Heldai, de hecho hasta le cambian el nombre después en el mismo relato, personas anónimas que vienen a poner aquí su granito de arena para reconstruir el templo. Es muy parecido a estos artesanos, a estos carpinteros de los que hablaba Zacarías justamente en la segunda visión, si ustedes recuerdan. No solo eso, se trata de exiliados que están volviendo a la tierra para reconstruir el templo. Esta imagen del Señor tomando a los dispersados por los 4 vientos para traerlos nuevamente a la tierra, se empieza también a cumplir, se dan cuenta en una pequeña medida acá. No solo eso, sino que traen un botín de plata y de oro desde el exilio. Y está esta imagen de la tercera visión también, recuerdan de cómo los sirvientes saquearían a sus amos para traer desde lejos el botín. También se está cumpliendo en una pequeña medida en esto que estamos leyendo acá. Y entonces todo esto en sí es una garantía. Solo piénsenlo por un momento. Es una garantía. ¿Por qué? Este es un pueblo que no es un pueblo que se caracterice por ser muy rico, ¿verdad? Son gente que viene del exilio, no es gente muy pudiente, no es gente que tenga o se caracterice por tener una gran cantidad de dinero. Es un pueblo pobre y tiene que edificar un templo que en sí es algo costoso, no es algo barato edificar un templo. Y entonces la pregunta que surge es, ¿qué garantías tenemos de que vamos a tener los materiales para edificar este templo? Bueno, aquí está la garantía. Y entonces el pueblo tiene que recordar algo, que se produce acá una especie de eco de esto. El pueblo tiene que recordar, hace mucho tiempo atrás, tenemos los registros en las escrituras de esto que pasó hace mucho tiempo atrás. Hace mucho tiempo atrás, Moisés recibió un botín saqueado desde los egipcios para poder construir un tabernáculo. Tampoco era un pueblo pudiente, era un pueblo de esclavos, pero que tuvo lo suficiente porque Dios lo proveyó para construir el tabernáculo. Fíjense ahora, Zacarías, al igual que Moisés, está recibiendo un botín de un saqueo, no de los egipcios, sino de los babilonios ahora, y no para construir el tabernáculo, sino para construir este nuevo templo. Esa es la garantía es Dios diciéndoles, miren, yo proveí en el pasado y estoy proveyendo ahora y voy a proveer también para el futuro. Y esto que está pasando acá con los exiliados y con esta plata y este oro es una garantía de que efectivamente eso pasará. No solo eso, sino que también el resto de todas las visiones que se empiezan a expresar en pequeños destellos acá son una garantía también de que no solamente la reconstrucción del templo, sino todo el plan expresado en las 8 visiones va a ser cumplido. Dios dice, miren estas pequeñas imágenes, estos pequeños destellos del cumplimiento de estas cosas. A lo mejor no son mucha cosa ni son tan rimbombantes, pero algo está pasando. Algo ya está pasando. Y esto es el primer fruto, esta es la primera garantía de que mi plan efectivamente va a tener éxito también en el futuro. Todas estas pequeñas muestras en miniatura dicen, paciencia,
paciencia. Dios está diciendo, paciencia, voy a cumplir, pero a mi tiempo, a mi tiempo. Y saben, Dios funciona en la historia de la misma manera también en el día de hoy. No solo en cuanto a su gran plan, sino también en cuanto a estos pequeños planes que Dios va forjando en cada una de nuestras vidas. Y el creyente que tiene ojos para ver, que se da el tiempo de examinar su vida, sus circunstancias, las cosas que van pasando a su alrededor, va a ir dándose cuenta de pequeñas cosas, pequeñas señales que a lo mejor pasan desapercibidas si no las meditamos. Pero ahí están. Y nos dicen, miren, Dios está proveyendo. Dios proveyó y yo ni siquiera me di cuenta, pero lo estaba haciendo. Qué increíble que no me haya dado cuenta y ahora me doy cuenta. Fue justo como tenía que pasar. Dios puso las provisiones, Dios puso el camino y aquí estoy. Y jamás pensé que llegaría a donde estoy si no hubiera sido por lo que Dios hizo en el pasado también. Dios proveyó en el pasado. Dios provee en el presente, Dios seguirá proveyendo en el futuro. Y cuando abrimos bien nuestros ojos, nos damos cuenta de estas garantías, de cómo Dios actuó en nuestras vidas antes, que nos dicen, Dios va a seguir actuando en nosotros también en el futuro. Hay garantías, hay señales, ese es el regalo de una señal. Hay señales que nos muestran que Dios proveyó en el pasado y también va a proveer en el futuro. Pero no solamente en nuestros pequeños planes, también en cuanto al gran plan redentor, Dios ha dejado el regalo de una señal. Ha dejado garantías, garantías extraordinariamente, quizás cotidianas. Suena extraño, ¿verdad? Extraordinariamente cotidianas. Pero son así, son cotidianas por un lado, pero extraordinarias por el otro. Y estoy pensando en el pan, estoy pensando en la copa, ¿no es cierto? Garantías de que Él viene. No beberé esta copa hasta que la beba de nuevo en el reino de Dios. Cada vez que comieres de este pan y beberes de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Él va a venir y cada vez que comemos y bebemos del pan y de la copa, estamos siendo recordados de una garantía, de una señal que nos garantiza que el que ha comenzado la buena obra y el buen plan de rectificar todas las cosas, lo va a completar también en el día final. ¿Se dan cuenta? El regalo de una señal. Señales en el tiempo de Zacarías, señales en nuestro tiempo. Dios sigue actuando exactamente de la misma manera. Volviendo nuevamente al texto, no sé si notan algo extraño acá. Estamos hablando de una corona que es un símbolo, obviamente, de la realeza. Y lo que uno esperaría es que esta corona fuera puesta en el gobernante político de Israel en ese tiempo, ¿verdad? En Zorobabel, él es el gobernante político, pero curiosamente esta corona no es puesta en la cabeza de Zorobabel, sino de Josué, no del representante o jefe político de Israel, sino en el representante, podríamos llamar, clerical de Israel o religioso, para el que no le moleste esa palabra. Es raro, ¿verdad? Y eso nos lleva entonces directamente a nuestro segundo punto. Ya hablamos del regalo de una señal. Quiero que veamos ahora los versículos 12 y 13, que nos van a mostrar el retrato de un líder. El regalo de una señal, ahora el retrato de un líder. ¿Qué dicen los versículos 12 y 13? Bueno, Dios instruye a Zacarías, le dice, le hablarás, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Entonces acá está Zacarías por un lado, que abre su boca para decir algo, pero detrás de Zacarías está el mismo Dios de los ejércitos celestiales también abriendo su boca para decir algo, y estos dos concurren en una sola expresión: he aquí el varón, he aquí el hombre. Y entonces se entrega probablemente uno de los retratos más completos del rey que viene en probablemente todo el Antiguo Testamento. Este retrato está organizado, si ustedes se fijan, en 4 duplas. Hay 8 frases que se arreglan en duplas de duplas de 2, suena un poco redundante, ¿verdad? Pero son parejas que juntan y forman 4 duplas. La primera dupla es la referencia a una rama. Se fijan, hablan de el renuevo, luego a continuación dice
el versículo 12, el cual brotará de sus raíces, el renuevo y sus raíces. Ahí está la primera dupla, nos hablan de una rama. Luego, la segunda referencia es a un templo. Y las dos frases son prácticamente similares, ¿verdad? ¿No es cierto? Edificará un templo, él edificará el templo. Entonces tenemos a una rama, luego tenemos a un templo. Luego, en tercer lugar, tenemos la referencia a un trono, ¿cierto? Dice que llevará gloria y se sentará en su trono. Y finalmente, en cuarto lugar, tenemos la referencia a un oficio. Va a haber un sacerdote a su lado y consejo de paz entre ambos. Hay una referencia a una rama, a un templo, a un trono y a un oficio. Y esto busca describir, busca darnos el retrato de un líder. ¿Qué se nos dice de este líder que viene? Y ustedes ya van entendiendo, porque tenemos la revelación que nos va a mostrar el cumplimiento de esto, de quién estamos hablando, ¿verdad? Y acá entonces se nos empieza a describir su figura, se nos empiezan a describir sus contornos, a ver si de una medida quizás borrosa, pero real, vamos entendiendo algo de lo preciosa que es esta persona que se nos está describiendo en este pasaje. Se nos habla de él como una rama, como un renuevo. No es alguien que viene con un golpe de pompa y de luces y efectos especiales. No, es alguien que parte desde abajo, como una rama, que sale ahí donde no hay mucha esperanza de que salga algo bueno, pero que crece y empieza entonces a emerger inesperadamente, donde y cuando nadie se lo esperaba. Ahí está él es la rama, él es el renuevo. Eso es lo primero que nos dice Zacarías de él. Luego se nos habla de él como el que va a edificar un templo. En otras palabras, esta persona, este líder que se nos está retratando acá, va a ser un mediador de la presencia de Dios con su pueblo. Eso es lo que hacía el templo, ¿verdad? Mediaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Esta persona, nos está diciendo Zacarías, va a facilitar nuestro encuentro con Dios. Y qué tremenda manera de facilitar el encuentro con Dios cuando llegamos al cumplimiento de quién es esta persona, que es en sí el templo, que es en sí Dios hecho hombre. Y entonces nosotros podemos encontrarnos con Dios. Esta es una persona que, irónicamente, dice acá, va a facilitar el encuentro entre Dios y su pueblo. Pero luego se nos habla de un trono. Y esto sí que es curioso, porque se había un utensilio que estaba completamente ausente en el templo, era una silla. El templo no contenía sillas, no habían sillas en el templo, porque la postura del sacerdote era impensada que fuera una postura de estar sentado. El sacerdote no podía estar sentado porque nunca terminaba su labor. Es lo que dice la escritura de los hebreos, ¿verdad? Una y otra vez. El sacerdote no podía sentarse, nunca su labor estaba concluida. Pero que hay un líder que vendrá, hay un líder prometido. Y este líder prometido va a ser un sacerdote inesperadamente que va a estar sentado, victorioso, en el trono de un conquistador, alguien que logró completar finalmente la obra. Esto que no se podía hacer en todo el tiempo de Israel, del tabernáculo, del primer, del segundo, del tercer templo, donde no existían sillas, se va a cumplir un día. Y este sacerdote que viene, este líder que viene, se caracteriza porque va a estar sentado. Él va a completar lo que nadie antes ha podido completar. Y finalmente se nos habla de su oficio. Y aquí es donde el tema se pone complejo. Y esto es lo que lleva a un quebranto de cabeza en los eruditos hebreos del Antiguo Testamento que probablemente jamás pudieron descifrar totalmente hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Fíjense, aquí hay un sacerdote, es de Josué que se está hablando, pero se dice que habrá un sacerdote a su lado, y habrá consejo de paz entre ambos. Entonces un sacerdote que está al lado, un sacerdote, qué extraño, ¿verdad? Y no solo eso, sino que uno empieza a pensar,
¿Quién es este sacerdote? Es Josué, y se nos dice que Josué es la rama, pero Isaías ya nos ha dicho que la rama viene de la raíz de Isaí, y el sacerdocio no viene de Isaí, viene de otro lado, de Leví, y este viene de Judá. Entonces, ¿por qué esta mezcla extraña acá? No solo eso, sino que también esta persona va a edificar el templo, y acabamos de ver en las visiones que el templo iba a ser reedificado por Zorobabel, por el líder político, pero acá se nos dice que va a ser Josué. Y sigue la confusión porque dice que este sacerdote se va a sentar en un trono, pero la labor de sentarse en un trono es de un rey. Y acá nuevamente es Josué. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué está esta mezcla de labores de rey en un sacerdote y de labores de un sacerdote en un rey? Y entonces, el mundo hebreo se quebraba la cabeza. Muchos, de hecho, llegaron a postular. Miren, ¿saben? Aquí se soluciona de una manera muy simple. Van a haber dos Mesías. Un Mesías rey y un Mesías sacerdote. Y hasta el día de hoy ciertas ramas del judaísmo esperan la llegada de dos Mesías. Y de hecho algunos eruditos que se centran en los eventos futuros creen que parte del engaño que va a recibir Israel será precisamente por eso, porque esperan dos Mesías. Y ahí está, ¿no es cierto?, el anticristo y el falso profeta, cumpliendo estas dos labores políticas y religiosas. No lo sé, no sé si llegará a tanto, pero eso es lo que el mundo hebreo le complejiza tanto, y nosotros entonces decimos, pero si está tan claro, es uno que es un rey y a la vez es un sacerdote. Ese es el líder que se nos está describiendo en este pasaje. Es uno que va a unir ambos oficios. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo va a hacer? Si esta unión siempre ha estado prohibida. Si a lo largo de todo el Antiguo Testamento, todos los reyes que intentaron hacer labores sacerdotales fueron inmediatamente castigados. Piensen ustedes en Saúl. Saúl, que trata de ofrecer sacrificios antes de tiempo porque Samuel no había llegado, inmediatamente recibe una tremenda reprimienda. De hecho, su trono, su corona es eliminada precisamente por desobedecer en este punto. Piensen en Usías que se llena de orgullo como rey y va y osa ofrecer sacrificios también en el templo, y su frente se llena de lepra y vive inmundo, leproso por el resto de sus días. Todos los reyes que intentaron oficiar como sacerdotes terminaron siendo condenados. ¿Cómo? ¿Cómo se va a unir este rey con un oficio de sacerdote? ¿Saben lo que creo? Que el secreto está en el orden. Fíjense que todos los ejemplos son de reyes que intentaron oficiar como sacerdotes, que tomaron atribuciones de sacerdotes. Pero acá en este pasaje estamos viendo a un sacerdote que está tomando atribuciones de rey, porque ese es el orden correcto. Ese es el orden correcto. Por eso es Josué el que está siendo coronado y no es Zorobabel, que es el rey, entre comillas, del pueblo, por ser de la raíz de David. No es Zorobabel el que está siendo vestido con el efod y la mitra y todo lo que es del sacerdote. No, es el sacerdote el que está siendo vestido como rey, porque ese es justamente el orden. El rey que viene, el líder que viene, va primero a ser obediente en su labor sacerdotal como sacrificio, y solo luego de eso Dios lo va a exaltar en gloria para sentarse en el trono de David. ¿Se fijan lo exacto, lo precioso que es este retrato? Aún en sus detalles más íntimos, ínfimos, logra capturar lo que va a ser el cumplimiento. El sacerdote que muere como un sacrificio, oficiando por su pueblo, para luego ser exaltado en la labor del rey, sentándose en el trono de David, su padre. Ese es el retrato que se nos está entregando en este pasaje. Es el retrato de un líder. La pregunta que nos surge es, pero ¿por qué aparece este retrato justo acá? ¿Qué tiene que ver con el contexto? Esto que nos está diciendo aquí Zacarías. La respuesta, chiquillos, es que el retrato de este rey sacerdote es la mayor garantía de que Dios efectivamente va a cumplir su palabra.
Y esto, al igual que el punto anterior, es tan cierto en los días de Zacarías, como lo es también en nuestros tiempos, en nuestros días. A veces, por más que abrimos nuestros ojos, puede que no veamos esas quizás pequeñas cosas que nos garantizan de la provisión de Dios. Van a haber momentos, el momento del silencio oscuro del alma, donde tú vas a abrir tus ojos y por más que busques alrededor, no vas a ver ni una señal de Dios. Y es terrible. No poder verlo actuar. Tener que clamar como clamó David en algún momento, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde estás, Dios? No hay señales de que estás aquí. Pero entonces está esto. Y Dios dice, piensa en mí, piensa en quién soy yo, piensa en mi carácter. Y hermano, hermana, aún en esas noches oscuras del alma, cuando no ves señales de Dios, el hecho de centrarte en conocer mejor su carácter es la mejor garantía. Sí, las cosas externas pueden ser una garantía preciosa, pero mucho más precioso es la persona de Cristo, centrarte en su carácter. Y cuando te centras en su carácter, cuando te centras en conocerlo mejor, en verlo mejor, en conocerlo más, entonces cada vez aumenta más nuestra confianza en Él, ¿verdad? Porque todo en su carácter nos indica que este es el tipo de Dios que cumple lo que promete. Todo en su carácter nos dice, este es el tipo de persona que realmente ama y no deja solo y no abandona y cumple sus promesas y puede cumplir porque es todopoderoso. Todo en su carácter nos dice, este es el tipo de Dios en el que puedes confiar, aun cuando parezca todo a tu alrededor que a lo mejor no ves su presencia en medio de tu propia vida. Esta es una gran garantía. ¿Hay garantías a nuestro alrededor? Por supuesto que las hay, pero aun si no las hay, el centrarte en conocer el carácter de tu Dios y de tu Señor es una garantía también suficiente de que este Dios que proveyó en el pasado va a seguir proveyendo en el presente y en el futuro. Y el pueblo tiene que entender eso. Y nosotros también tenemos que entender eso. El retrato de un líder. Eso es lo segundo. Vamos finalmente a los versículos 14 y 15. Acá se nos va a mostrar otra cosa, el recuerdo de una promesa. ¿Qué dice el versículo 14? Dice que estas coronas van a servir como memoria en el templo de Jehová. Me gusta cómo traduce la NBI esta frase. La traduce de la siguiente manera. Dice, la corona permanecerá en el templo del Señor como un recordatorio. Noten que una vez que termina todo este acto de la corona colocándose sobre la cabeza de Josué en forma simbólica, esta corona no permanece en la cabeza de Josué de forma permanente, sino que es quitada de la cabeza de Josué y es guardada en el templo. Y esto nuevamente es una confirmación de que todo esto que se dijo en los versículos anteriores no iba dirigido a Josué puntualmente, sino que Josué estaba actuando como una figura simbólica de otra persona, más grande que Josué, otro Josué, el mejor y verdadero Josué, que curiosamente es una manera también de nombrar a Jesús. Jesús y Josué son sinónimos que se pronuncian de manera distinta. Un mejor y verdadero Josué es el que se está describiendo acá. Y esta corona es sacada de Josué y es guardada en el templo como una especie de memorial, como una señal profética de algo más que va a venir más adelante. Y entonces esto es lo que pasaría. La corona se guardaría ahí en el templo, y cada vez que llegaran las personas, el sacerdote tendría la labor de explicarle a la gente que esta corona que está ahí, esta corona de oro y de plata, es el recuerdo de una promesa. Dios ha prometido algo, Dios ha prometido a un futuro rey sacerdote que va a venir más adelante. Y esta promesa, este recuerdo de una promesa, serviría como un verdadero imán que atraería a más gente a venir y a cumplir con esta labor de reconstruir el templo. Eso es lo que nos dice el versículo 15. Los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo
de Jehová. Y entonces esta promesa va a funcionar como esta especie de imán que atrae gente. No solo eso, sino que la gente va a empezar a buscar al Señor de todo corazón, oyendo obedientemente la voz de Jehová su Dios. Y entonces el templo terminará siendo reconstruido. Esa es la promesa. Y eso es lo que produce la promesa. Ese es el efecto de la promesa. ¿Saben? Este templo del que se nos está hablando acá, efectivamente fue reconstruido como una pequeña muestra quizás de que el plan de Dios sí se cumple. La pregunta es, ¿qué pasó con este rey sacerdote? ¿Vino o no vino una vez que se reedificó este templo? Pasaron los años y este rey sacerdote no venía. Pasaron 400 años y este rey sacerdote no venía. Y a veces nosotros como que no pensamos mucho en la dimensión de tiempo de estos 400 años. 400 años, ¿qué tantos 400 años? ¿Saben, chiquillos? El tiempo entre David y el tiempo de Zacarías, esto lo leí por una parte, es más corto que los 400 años que tuvo que esperar el pueblo después para que viniera el nuevo y verdadero David. Ahí tenemos una idea de cuánto tiempo tuvo que pasar esperando a este rey sacerdote que vendría. Pero ¿saben? Un día el rey sacerdote prometido llegó. Y así como Zacarías recibe a estas personas que vienen de lejos con regalos costosos, con oro, con plata, el rey sacerdote también recibe a personas que vienen de lejos con regalos costosos, oro, incienso y mirra. Él es el hijo de David, el rey, pero también es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sacerdote, él es el rey sacerdote. Y entonces este rey sacerdote, en la cúspide de su vida, va al templo, ahí donde debería estar guardada la corona de oro y de plata. ¿Y saben lo que encuentra? Lo que encuentra es al pueblo adorando al Dios del oro y de la plata, que en vez de recibir su corona de oro y de plata, lo que recibe es una corona de espinas. Zacarías puso una corona en la figura de Josué y dijo, aquí está el hombre, he aquí el hombre. Pilato pone una corona de espinas en el verdadero rey y dice, aquí está el hombre, he aquí el hombre. Zacarías empezó a retratar la figura de este rey para nosotros. Pilato empezó a destrozar su figura delante de todo el pueblo, azotándole, clavándole, desfigurándole, mientras moría colgado en una cruz. Y esta reversión tan extraña, que quizás no suena tan contraria a lo que se estaba profetizando, es finalmente el cumplimiento de lo que Dios había pretendido que pasara, porque justamente esta era la forma que tendría Dios de lograr la salvación de su pueblo y la rectificación también de todas las cosas, porque en esta reversión que quizás nos parece tan humillante, es justamente donde se lleva a cabo la labor del sacerdote oficiando como sacrificio por su pueblo. Es en la cruz que el sacerdote paga con la culpa de nuestro pecado y nos viste de justicia, cumpliendo todo lo que se simbolizaba en los sacrificios de Israel. Él es el verdadero sacerdote. Y luego al tercer día, Dios lo levanta de los muertos y luego de un tiempo lo asciende a los cielos y lo coloca sentado en el trono de David como rey. Él es el rey, él es el sacerdote, él es el rey. Y ahí está nuestro rey sacerdote. Él es el verdadero rey
sacerdote, sacrificado como sacrificio por su pueblo, gobernando como rey, dominando a su pueblo. Como sacerdote oficia, quitando el pecado del mundo, redimiendo un pueblo para sí, libre de la esclavitud del pecado. Como rey gobierna dominando sobre ellos, doblegando toda raíz de rebeldía que pueda haber en el corazón de los suyos, progresivamente, mientras estos son hechos cada vez más parecidos a él, que este rey también construye su templo, que es la iglesia, y donde está un pueblo, adivinen de qué, de reyes y de sacerdotes. Y entonces estos reyes sacerdotes en miniatura tienen una labor, así como el sacerdote en los tiempos de Zacarías miraría esta corona de oro y de plata que estaba guardada y les diría, miren, esto es una garantía del rey que viene. Los sacerdotes ahora apuntan a la corona de espinas y les dicen al mundo, miren esta corona de espinas, es la garantía más preciosa que tenemos de un rey que va a cumplir con sus promesas. Y ahí es entonces donde llegamos a nuestro punto. Sí, hay una garantía tremenda en las circunstancias externas que muchas veces nos ayudan a ver que Dios ha provisto en el pasado y va a proveer también más adelante. Gloria al Señor por esas garantías que nos da. Sí, también tenemos garantía en el carácter de nuestro Señor. Qué exquisito poder conocer más de Él. Gloria al Señor por poder conocer más de Él a través de su palabra. Pero en esa corona de espinas, a los pies de la cruz, ahí no hay garantía más grande. Verlo a Él y a los extremos a los que llega, por amor a mí, no me puede dejar dudas con respecto a cuánto me ama y a los extremos que va a llegar para lograr su propósito en mi vida. Mi rebeldía no se puede comparar. Las circunstancias a mi alrededor no pueden quebrantar los propósitos de este Salvador que tengo y que tú tienes también, hermano, hermana. Esa es la mejor garantía que tenemos. Las circunstancias sí, el carácter de Él sí, la cruz de Cristo termina siendo el ápice de la garantía que Dios nos entrega. Así termina, conclusión ya, esta serie de visiones, colocando ahí las luces, los focos en la persona que está ahí justo al medio, este rey sacerdote prometido. Él es la clave de todos los planes y los propósitos de Dios. Todo parte con Él, todo pasa por Él, todo termina en Él. ¿Se acuerdan que les había dicho al principio que el libro de Zacarías era uno de los libros más cristocéntricos del Antiguo Testamento? Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Y vamos a seguir viendo de esto también más adelante. Él es la garantía increíble que tenemos de que Dios va a cumplir cada una de sus promesas. Vamos a orar y terminamos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu Hijo, gracias por el hombre. He aquí el varón. Él es el verdadero hombre y verdadero Dios. Su amor es poderoso, su carácter, su hombría es tremenda. En Él encontramos todas las cualidades que no podemos mezclar en una persona representadas tan hermosamente en uno solo, que lo hacen admirable para los ojos de aquel que le ve bajo la guía de tu Espíritu. Queremos que otros también le conozcan, así como tú nos los has mostrado. Y te rogamos para que tú obres también en otros corazones, abriendo el entendimiento a través de la obra de tu Espíritu, para que más puedan apreciar quién es tu Hijo, qué es lo que ha hecho y cómo entonces podemos ser salvos y ser transformados a su imagen. Gracias por tu palabra, gracias por la garantía que nos das. Él es la mejor garantía. En su nombre precioso, el de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén.